de la Carta de las Naciones Unidas, y con ello del propio derecho internacional público, de pasar entonces del derecho internacional clásico al derecho internacional contemporáneo, es que también va a empezar a desarrollarse con bastante rapidez el derecho internacional de los derechos humanos. Y en ese sentido, nosotros tenemos pues una relación histórica, en la cual el derecho internacional de los derechos humanos es una rama especializada, sí, del derecho internacional público, pero que está ligado fundamentalmente a la evolución histórica del derecho internacional público. En segundo lugar, ya viendo en ese sentido el origen histórico del derecho internacional de los derechos humanos y los diversos instrumentos que han estado ligados a su origen, hablamos desde de la Declaración Universal de Derechos Humanos hasta los diversos pactos que se han desarrollado tanto a nivel universal como regional. En el caso del nivel universal, pues de los pactos internacionales de derechos civiles y políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966, ambos. Y en el caso regional, pues hablamos de los desarrollos tanto del sistema africano, del sistema europeo y del sistema interamericano. Cada uno de estos sistemas no hubieran surgido si no se hubiera dado este salto importante en la evolución del derecho internacional público clásico al derecho internacional público contemporáneo o de nuestros días. Dado el origen histórico del derecho internacional de los derechos humanos, tenemos que hablar de otra ligazón que es importante también para entender la relación entre derecho internacional de los derechos humanos y derecho internacional público, y me refiero específicamente al argumento técnico o al argumento de la técnica. No se puede aplicar e interpretar un tratado que versa sobre un tema de derechos humanos, ¿no?, si no se sabe y si no se conoce las instituciones propiamente del llamado derecho internacional público. Y este punto es esencial para la comprensión de esta ponencia, porque de acuerdo a lo que, a mi opinión, a lo que yo creo sobre esto, es que muchas veces para resolver con el objetivo de proteger al ser humano, no basta, ¿no? Básicamente y de la manera más sincera posible, con tener buenas intenciones, sino que es necesario tener un desarrollo técnico, ¿no? Es decir, conocer cuáles son las fuentes del derecho internacional, cómo se aplican, cómo es que las normas entre sí se interrelacionan, y todo ello viene más desarrollado en el universo del derecho internacional público. Este es el motivo, por ejemplo, y ya a manera anecdótica, que muchos profesores que se dedican al terreno de los derechos humanos no dejan de dictar derecho internacional público, porque saben que mientras más se conozca el universo de las reservas, el universo de las enmiendas o de las ratificaciones, adhesiones, hablando propiamente del derecho convencional, más se conocerá y mejor se aplicará el derecho internacional de los derechos humanos. En ese sentido, al menos hasta este punto de la explicación, yo quisiera decirles que el derecho internacional público está ligado al derecho internacional de los derechos humanos, uno, porque el DIDH se desprende del derecho internacional público, como ocurre también, por ejemplo, con el caso del derecho internacional humanitario, que también se desprende del DIP o del derecho internacional público. En segundo lugar, para entender estas subespecialidades o ramas dentro de una rama común o mayor que es el derecho internacional público, es necesario también conocer las técnicas jurídicas que se ofrecen a nivel del propio derecho internacional público. Entonces, habiendo resuelto esta primera incógnita, que creo que es un topos o un problema importante a tratar, sobre todo porque se ha producido también un fenómeno de especialización a tal nivel que muchas personas que dominan los temas ya especializados, como el derecho de las inversiones o el derecho del mar, olvidan lamentablemente que todas estas ramas tienen elementos en común en una matriz que se conoce como derecho internacional público. En este plano de cosas, yo quisiera entonces hacer una división, ¿no? Mostrarles a ustedes una tensión que se da
en el marco de la relación entre el derecho internacional público y el derecho internacional de los derechos humanos. Hay dos ópticas que no las he registrado yo, sino que ya vienen siendo analizadas especialmente por autores como el propio Alain Pelé, y que en un libro homenaje a otro gran jurista como Pierre-Marie Dupuy, este profesor no tan famoso que es Alain Pelé, trabajó la fragmentación del derecho internacional a partir de la relación entre el derecho de las inversiones y el derecho internacional de los derechos humanos. Y para entrar al abordaje de la tensión entre estas dos especialidades del derecho internacional, este autor en los párrafos introductorios nos habla de dos ópticas en torno al manejo que se da al derecho internacional de los derechos humanos. Por un lado, hay una óptica innegable también y criticable, que es la de la visión clásica del derecho internacional público. Es decir, el derecho internacional público concebido como un derecho interestatal, es decir, un derecho destinado única y exclusivamente para los estados, excluyendo de por sí finalidades, ¿no?, que podrían ser tomadas en cuenta como la protección del individuo, y por otro lado, otros sujetos de derecho internacional que no estarían abarcados pues en una definición de derecho internacional público como derecho interestatal, ¿no? En ese sentido, yo no soy partícipe, quisiera aclararlo también, de entender el manejo del derecho internacional público como un derecho internacional público con una visión clásica, es decir, una visión pensando en que el derecho internacional es solamente un derecho entre estados, ¿no? Por eso mismo es que la definición que les he ofrecido para esta ponencia habla de un derecho aplicable a la sociedad internacional, sin definir quiénes componen esta sociedad internacional. En libros más recientes, ¿no?, porque hablamos de este libro pues, de Alain Pelé, Patrick Forteau, Daillier, del año 2009, hay otro libro que me parece muy interesante del año 2019, que es de Luigi Focarelli, International Law, que es un libro muy reciente en el cual habla del derecho internacional como el derecho aplicable a la humanidad. Y en ese libro, ya, el autor hace destacar esta nota de la pluralidad subjetiva en torno a los componentes, ¿no?, sociales del derecho internacional. O sea, no hablamos de un único sujeto de derecho internacional el día de hoy. Esto sería básicamente una forma histórica de ver el derecho internacional, la visión estatocéntrica, si es que citamos autores como Roland Portman, que trabajan el tema de la subjetividad internacional, y por lo tanto hay más allá de los estados. Y yo les mencionaba hace un momento en mi exposición que la Carta de las Naciones Unidas de 1945 tenía una relevancia particular en torno a lo siguiente. Carrillo Salcedo, profesor español, catedrático, ¿no?, de la Universidad de Sevilla, ya fallecido, hablaba que a raíz de la Carta de las Naciones Unidas y el desarrollo del derecho internacional de los derechos humanos, se ha producido toda una evolución a nivel constitucional del derecho internacional. ¿Ya? Hablamos de principios constitucionales del derecho internacional. Y por lo tanto, por un lado, tenemos efectivamente todo el andamiaje de la soberanía, es decir, la presencia del Estado es innegable hasta el día de hoy, pero no solamente el derecho internacional público se resume o se reduce a la presencia de los Estados soberanos, sino que también al costado de este principio estructural del derecho internacional, de la igualdad soberana, del principio de la intervención, también encontramos el principio de protección y promoción de los derechos humanos. Y estos dos principios están en una misma y equilibrada, y digámoslo equilibrado en el sentido de buscarse siempre por parte de los técnicos un equilibrio, una tensión permanente, una dialéctica permanente entre estos dos principios, que no podemos descartar uno y suponer que la presencia del otro ha derogado el anterior, sino que conviven en esta dialéctica interminable. Por lo tanto, yo creo que al día de hoy no se puede hablar de un derecho internacional público solamente centrado en estados como si no existieran otros principios que limitaran la voluntad estatal.
Y uno de esos grandes principios que también es andamiaje del derecho internacional contemporáneo es justamente la protección y la promoción de los derechos humanos. Entonces hay un peligro en torno a la óptica del derecho internacional público reducido al primer principio, al principio de los estados soberanos. Ya no hablamos de este principio únicamente como el rector, sino que ahora tenemos que convivir con dos principios, ¿no? Con dos grandes rutas estructurales del derecho internacional que nos llevan a concebir que el derecho internacional público como derecho interestatal es una fórmula falsa, que no debe ser entendida así, si es que queremos manejar propiamente el derecho internacional público. Y por otro lado, este autor, como les decía, Alain Pelé, cuando escribía para este libro homenaje, él decía que además del peligro en torno a reducir al derecho internacional público como un derecho interestatal, también había el peligro de entender todo desde la óptica humana, o a lo cual él llama, si es que lo podemos traducir del francés al español, como un humanicismo, ¿no? Es decir, todo se justifica en pro de la protección del ser humano. Y aquí yo toco, creo, un tema no fácil de resolver, bastante complejo en realidad, porque sabemos que hay pues una serie de argumentos, ¿no?, para sustentar en realidad ambas posiciones, pero yo creo que en mi posición personal debería haber un equilibrio, ¿no? Un equilibrio en torno tanto al respeto y al manejo jurídico y técnico de las instituciones que se manejan en el derecho internacional, vis a vis, y conseguir en ese marco, en esa cancha fijada por las instituciones del derecho internacional, la protección del ser humano. Yo creo que no es dable, por lo tanto, saltarnos, ¿no?, los límites que el derecho internacional público proporciona para lograr proteger al ser humano, ¿no? O darle o dotarle necesariamente de características particulares a los tratados de derechos humanos, y es que estas no las tienen. Si las tienen, bien, pero si no las tienen, habrá que manejarlo desde la óptica general o común del derecho internacional público. A lo que apunto entonces en este punto de la ponencia es a sostener que el manejo y la protección que se da desde el derecho internacional de los derechos humanos no debe suponer el desconocimiento, que estamos hablando finalmente de una protección institucional, es decir, una protección que se lee desde el lenguaje jurídico y por lo tanto una justificación que debe darse continuamente en el marco de la argumentación para lograr conseguir la finalidad de este principio estructural de protección y promoción de los derechos humanos. Entonces, hay que lograr un equilibrio. Y este motivo del equilibrio es el que lleva, creo yo, a analizar al momento presente y a partir de esta explicación todo lo relativo al derecho de los tratados. No sería un tema, creo yo, importante el derecho de los tratados si es que no se da cuenta de cuál es el contexto en el cual se mueve el derecho de los tratados para con el derecho internacional de los derechos humanos. Dicho esto, ya, yo quisiera aprovechar muy brevemente, ya, y hablar principalmente, pues, qué es un tratado. En primer lugar, el tratado, ya, es el objeto del derecho de los tratados. Como su nombre lo dice, se habla de un derecho convencional o un derecho de los tratados porque su objeto fundamental es el tratado. Y el tratado, si nosotros queremos hallar una primera aproximación, una primera definición, la vamos a encontrar, curiosa y paradójicamente, en otro tratado, que es la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969. La Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969, en su artículo 2.1.a, menciona, para efectos de esa convención, que los tratados son aquellos acuerdos internacionales, ¿no?, que se celebran por escrito entre estados que están regidos por el derecho internacional, sea cual sea su denominación y sea que estén en uno o más instrumentos conexos.
Hollis, un autor también muy importante para la explicación del derecho de los tratados, nos habla de diversas formas de definir un concepto jurídico. Y en este caso, en el caso del derecho de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, en el artículo 2.1.a, que es hacer el glosario, porque no solamente se explica la definición de tratados, sino se explica otras instituciones que componen a la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. Hollis nos dice que desde la teoría general del derecho hay tres tipos de definiciones. Una definición teleológica, es decir, una definición que, por la cual alcanzamos una noción desde lo que se busca a través de esa noción, ¿no? Una definición comparativa, que es aquella que surge de comparar una cosa con la otra, una institución vis a vis otra institución, y finalmente una definición por elementos o por composición. ¿Qué contiene esa institución? ¿Qué elementos, qué componentes tiene esa institución? Y de los tres tipos de definiciones, la definición teleológica, la definición por comparación y la definición por composición, la noción que se maneja en el artículo 2.1.a de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados de 1969 responde al tercer tipo, es decir, es una definición por elementos. Si se dan los elementos que se registran en el artículo 2.1.a, podemos entonces estar ante un tratado. Y un tratado es no solamente definido en el marco de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, pero es un punto de partida. ¿Por qué les hablo? Y esta es una aclaración también muy importante porque se entiende muchas veces que la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados arroja la definición definitiva, gloriosa, no incuestionable de lo que es un tratado, pero en realidad no es así. ¿Ya? Y quisiera sobre todo coger aquí el asunto desde el punto de vista del ámbito subjetivo de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. Y esto sucede porque la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, en su artículo 1, establece que su ámbito de aplicación es de tratados entre estados. Sumado ello con el artículo 3, y haciendo una interpretación sistemática del artículo 1 con el artículo 3, la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados no se limita, por favor, no se limita a los, limitándose, perdón, a los tratados entre estados, no deja de reconocer la posible existencia de otro tipo de tratados fuera de los tratados entre estados. Recordemos que la sociedad internacional no está compuesta solamente entre estados, sino que también hay otros sujetos de derecho internacional, como las organizaciones internacionales, o como cualquier otro sujeto de derecho internacional que tenga capacidad de celebrar tratados. En suma cuenta, así como hay tratados entre estados, también hay tratados entre organizaciones internacionales, y hay también tratados entre estados y organizaciones internacionales. Estos dos supuestos no están comprendidos en la Convención de Viena sobre el derecho a los tratados del 69, pero sí están comprometidos, comprendidos en la Convención de Viena de 1986, que es otra convención, un tratado aparte, en el cual, que si bien no ha entrado en vigor, recoge costumbre internacional en la materia, y en esa costumbre internacional regula los tratados entre estados y organizaciones internacionales y los tratados entre organizaciones internacionales ellas solas. Entonces, la definición que yo les he dado, que es la de acuerdo internacional, celebrado por escrito, entre estados, regido por el derecho internacional, sea cual sea su denominación y sea que esté en uno o más instrumentos conexos, es una definición bastante notable, pero que tiene que ser corregida en cuanto al ámbito subjetivo. Por lo tanto, si nosotros queremos alcanzar una definición amplia sobre lo que es un tratado, no tenemos solamente que ceñirnos a la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, sino que tenemos que hacer un esfuerzo doctrinal por el cual definamos al tratado como acuerdo internacional, ¿no? Celebrado por escrito, porque todo tratado finalmente se va a celebrar por escrito, lo cual no omite la existencia de otro tipo de acuerdos internacionales que no serán tratados, pero que tienen finalmente naturaleza jurídica vinculante. Y es un acuerdo internacional entonces celebrado por escrito entre sujetos de derecho internacional con capacidad de celebrar tratados, ¿no? Que está regido por el derecho internacional y con las otras características adicionales, cualquiera que sea su denominación, sea que esté en uno o más instrumentos conexos. Entonces, para llegar a la conclusión
de esta diapositiva, de este punto de la explicación. ¿Qué es un tratado? Un tratado es una fuente del derecho internacional que se celebra por escrito y que está regida por el derecho internacional, y que no solamente se limita en el plano subjetivo a aquellos tratados que se celebran entre estados, materia que es trabajada desde la Convención de Viena del 69, pero que en realidad hay otros tipos de tratados fuera de que no están fuera del ámbito de regulación de la Convención de Viena del 69. Bien, entonces es un punto de partida, pero es un punto de partida que debe ser manejado y ampliado doctrinalmente. Entonces, una definición general de lo que es un tratado sí recoge los elementos objetivos que se manejan en la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, pero no se limita exclusivamente al ámbito subjetivo planteado de esta convención. Va más allá de los estados. Y en este marco de cosas, ¿no? Para que no nos desliguemos finalmente de la ponencia que es sobre la importancia que tiene el derecho de los tratados para con los tratados de derechos humanos, es también relevante saber si es que existe alguna definición de tratados de derechos humanos. En mi opinión, no existe una definición como tal de un tratado de derechos humanos. Tampoco necesariamente es una subespecie del universo de tratados, ¿no? Hay clasificaciones en ese sentido desde el marco del derecho internacional público de qué tipos de tratados podemos encontrar. Hay tratados de acuerdo al número, por ejemplo, bilaterales, multilaterales. Hay tratados que regulan, que tienen una finalidad regulatoria, ¿no? Es decir, una finalidad de ser ley, y hay otros tratados que versan más bien sobre obligaciones recíprocas entre dos partes, principalmente que vienen a ser tratados, por ejemplo, de cooperación internacional, ¿no? O sea, hablamos de tratados ley, tratados contratos, y así podemos utilizar múltiples clasificaciones de los tratados. Pero no hablamos ciertamente de una categoría abstracta que esté manejada en un solo instrumento internacional, como es el caso del artículo 2.1.a de la Convención de Viena citada, de un tratado de derechos humanos. Sin embargo, si nosotros revisamos, ¿no?, el universo de tratados, podemos encontrar, creo yo, algunas características fundamentales en torno a lo que es un tratado de derechos humanos. Valga decir que la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, materia que he dictado también en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, tiene una serie de instituciones, y esas instituciones presentes en la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados es trasladable y aplicable al universo de tratados de derechos humanos. Por eso es que, y yo aprecio siempre a ese salón del año 2018 que fueron mis alumnos, porque ellos justamente tenían mucha preocupación por el universo del derecho internacional de los derechos humanos, y muchas veces encontrábamos en ese sentido puntos en común entre el derecho de los tratados y el derecho internacional de los derechos humanos. Por lo cual, en este punto de la explicación me gustaría encontrar y definir algunos elementos comunes que se pueden encontrar en los tratados de derechos humanos. En primer lugar, un tratado de derechos humanos, así como se concibe como categoría, digamos, por la mayoría de la doctrina, es un tratado multilateral. ¿Ya? Un tratado multilateral es aquel que tiene más de tres partes, ¿no? En este caso hablamos de tratados multilaterales que son de dos tipos. Tratados multilaterales universales, que son aquellos que surgen del Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos, y tratados regionales, que son también multilaterales, pero que abarcan determinadas organizaciones internacionales. Por ejemplo, en el caso interamericano hablamos de la Organización de los Estados Americanos. En ambos casos hablamos de tratados multilaterales, entonces es innegable que un tratado de derechos humanos como categoría manejada ampliamente por la doctrina es un tratado, en principio, desde un punto de vista estructural, multilateral. Entonces, para poder aplicar, y este es también un elemento fundamental, porque si quieren aplicar un tratado de derechos humanos, hay que saber y reconocer que es un tratado multilateral, porque la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados distingue la aplicación de sus disposiciones entre tratados bilaterales y tratados multilaterales. Entonces, las disposiciones que versen sobre tratados multilaterales de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados serán aplicables a los tratados de derechos humanos. En segundo lugar, los tratados de derechos humanos, a los cuales en la jerga común se alude así, son los tratados que pertenecen a algún sistema de protección de derechos humanos, sea este
un sistema de protección universal o sea un sistema de protección regional. Si es un sistema de protección de derechos humanos y en el marco de ese sistema de protección de derechos humanos encontramos un tratado, entonces ese tratado será un tratado de derechos humanos. Hablamos, para graficar de la manera más clara posible, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969 o del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966, ¿no? El primero en el sistema interamericano, el segundo en el sistema universal. Son dos tratados que pertenecen a ambos sistemas y que son base, además, de desarrollos interesantes, como veremos en algún momento de la exposición. La autora Ivana Novoa-Kuric, ¿no?, compañera además de los estudios en la Facultad de Derecho, publicó hace ya 4 años un artículo que versaba sobre la determinación de si los tratados de la lucha contra la corrupción eran tratados de derechos humanos. Entonces, ella notaba, ¿no?, que los tratados de derechos humanos eran considerados tratados de carácter no sinalagmático. Y con ello nos referimos al famoso sinalagma, que en el derecho civil significa de que si yo cumplo, la otra parte debe cumplir, y de esa manera manejarse en términos de reciprocidad, ¿no? Tu et des, ¿no? Quid pro quo. Si yo cumplo, tú cumples. Si yo incumplo, tú incumples, ¿no? Y las obligaciones internacionales que surgen de un tratado de derechos humanos no están sujetas, en ese sentido, a la lógica del sinalagma. Por lo tanto, si un Estado incumple un tratado de derechos humanos, no supone el libre arbitrio para que los otros tratados, que también son partes de este tratado multilateral, puedan incumplir. Por el contrario, se entiende que las obligaciones generadas por el Tratado de Derechos Humanos son siempre exigibles y su no cumplimiento acarreará la responsabilidad internacional, por lo cual no es que haya una posible exoneración en torno a la responsabilidad internacional por el hecho de que una de las partes de un tratado multilateral o un tratado de derechos humanos incumpla alguna de las obligaciones. Catálogo de derechos. Los tratados de derechos humanos necesariamente tienen catálogo de derechos, y este es un punto, creo, también muy, pero muy relevante al momento de estudiar la categoría de tratados de derechos humanos, ¿no? Muchas veces se dice, ¿no?, que los tratados de derechos humanos siempre tienen consigo catálogo de derechos, pero eso no es necesariamente verdad. Por lo tanto, la afirmación que ustedes encuentran aquí de que un tratado de derechos humanos es un catálogo de derechos no es sino una pauta orientativa en torno a determinar si estamos o no ante un tratado de derechos humanos, pero no es conclusiva, porque pueden haber tratados de derechos humanos que no versen específicamente sobre derechos, ¿no?, que ofrezcan derechos. Un ejemplo que puede ilustrar esto es la comparación que podemos hacer, por ejemplo, de la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989, vis-a-vis el protocolo facultativo sobre comunicaciones individuales perteneciente a la red jurídica de la Convención citada. Esta Convención sobre los Derechos del Niño evidentemente arroja derechos de las personas, es decir, de esta categoría vulnerable, y tenemos, por otra parte, el protocolo facultativo, que si bien no ofrece derechos como si el catálogo generado a partir de la Convención sobre los Derechos del Niño, nos da una serie de herramientas procesales destinadas a la activación, ¿no?, de comunicaciones individuales que se van a dirigir al Comité de Derechos del Niño. Entonces, este segundo tratado es un tratado de carácter facultativo, es un protocolo facultativo, ¿no? No ofrece un catálogo de derechos, sin embargo, también es considerable como un tratado de derechos humanos. Y su carácter de tratado de derechos humanos no se ve menguado por el hecho de no ofrecer un catálogo propiamente dicho, pero sí al pertenecer a la red jurídica generada por la Convención sobre los Derechos del Niño, podemos decir que ese protocolo facultativo es un tratado también de derechos humanos. Aquí valga la explicación y la aclaración de la confusión generalizada también sobre el uso de los términos
relativos a los diversos tratados de derechos humanos, ¿no? Muchas veces se ve la utilización de convención, ¿no? Convención americana, convención sobre los derechos de las personas con discapacidad en el marco del sistema universal. Hablamos, por ejemplo, del pacto, de pactos internacionales, hablamos de protocolos facultativos, etcétera, y pueden utilizarse otras terminologías. Sin embargo, ello no arroja por su denominación una naturaleza jurídica distinta. Todos estos instrumentos, cualquiera que sea su denominación, serán concebibles como tratados de derechos humanos y todos están dentro de la categoría finalmente de tratado. Es decir, un tratado puede denominarse de diversas formas, de diversas maneras. Puede ser un protocolo, puede llamarse convención, puede llamarse acuerdo, puede llamarse incluso declaración. Y con ello también hago la tingencia, ¿no? la aclaración que en la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Declaración Americana sobre los Derechos y Deberes del Hombre no son tratados, son declaraciones, y por lo tanto tienen un valor, son instrumentos de soft law que contienen, eso sí, obligaciones internacionales que han sido desarrolladas y que se amparan en otras fuentes del derecho internacional, pero no son tratados. Al día de hoy no habría un impedimento para que surgiese un tratado de derechos humanos si es que tuviera las características de tratado, es decir, si está regido por el derecho internacional y se llama declaración. Y a esto de aquí la doctrina le denomina el principio del nomen juris, es decir, no importa cuál sea la denominación del instrumento. Si el instrumento arroja derechos y obligaciones internacionales, estamos ante un tratado y por lo tanto merecerá, ¿no?, la aplicación de las instituciones correspondientes al derecho de los tratados. Por lo tanto, entre un protocolo facultativo y una convención no existe un distingo en torno a su naturaleza jurídica, porque los dos son tratados y los dos serán trabajados desde el derecho de los tratados. La distinción se da en el plano de entender que un protocolo facultativo recibe ese nombre en el sentido de ser un instrumento de carácter autónomo, pero secundario a una convención. Pero en ningún caso ningún protocolo facultativo de los desarrollados en el marco del sistema universal deja de ser un tratado, ¿no? Todos ellos son tratados y todos ellos reciben, por lo tanto, la aplicación de los principios y de las reglas concernientes al derecho de los tratados. Hay otra característica que también se utiliza para explicar qué es un tratado de derechos humanos y es los mecanismos de denuncia. Y no me refiero con ello a la denuncia del tratado, que es salir, ¿no?, de esta red convencional. Me refiero a las posibilidades procesales que tienen los individuos o aquellos sujetos que son protegidos a través de un tratado de derechos humanos para enviar algún tipo de comunicación, sea individual o incluso interestatal, ¿no? Y de esa manera un determinado comité o un órgano de control ejerza una función de supervisión de aplicación del tratado. Aquí entonces encontramos como una característica casi común a los tratados de derechos humanos la presencia de mecanismos de denuncia o de comunicación, ¿ya? Los tratados de derechos humanos, por lo tanto, tienen estos mecanismos de comunicación, por lo general, es un rasgo general. En ese sentido, por ejemplo, la Convención Americana sobre Derechos Humanos cuenta también con un mecanismo específico destinado a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos eleve un determinado informe a la Corte Interamericana y la Corte Interamericana supervise, ¿no? Supervise y emite una sentencia determinando si el Estado, que es parte de la Convención Americana y que ha reconocido además con alguna declaración la competencia contenciosa de la Corte, ¿no?, si ha vulnerado o no las obligaciones que están comprendidas en la Convención Americana. Y ligado a los mecanismos de comunicación o de denuncia está la presencia de los órganos de control. Tanto la característica de los mecanismos de comunicación como la característica de la presencia de un órgano de control no son necesariamente exclusivos del universo de los tratados de derechos humanos.
Si nosotros revisamos, por ejemplo, un tratado de libre comercio, vamos a encontrar también mecanismos de denuncia. Y hablamos, por ejemplo, de la posibilidad de los inversores, ¿no?, de los inversionistas, de acudir a un arbitraje internacional a nivel del CIADI. Encontramos también órganos de control, no solo en el marco del derecho internacional de los derechos humanos, también encontramos órganos de control en los tratados que son de materia ambiental. En ese sentido, baste citar la Convención de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que también tiene órganos de control y que se encargan, por lo tanto, de supervisar el cumplimiento de las obligaciones que surgen de esos tratados en materia ambiental. Por lo tanto, podemos decir que es una característica común, sí, de los tratados de derechos humanos, o casi común, pero que no es exclusiva porque hay otros tratados que también contienen estas posibles cláusulas, estas posibles regulaciones. En otro sentido, se habla de que un tratado de derechos humanos es un catálogo mínimo exigible al Estado. Es decir, contiene una serie de obligaciones mínimas que el Estado puede mejorar. Es uno de los puntos que también el texto de Ivana Novoa Kuric trata sobre los tratados de derechos humanos. Y yo creo que aquí puede ser entendido, sí, como un catálogo mínimo, o sea, pero siempre y cuando el Tratado de Derechos Humanos ofrezca tal catálogo, porque pueden haber tratados de derechos humanos que no lo ofrezcan, pero en el caso de aquellos tratados de derechos humanos que sí ofrezcan un catálogo, tenemos que entender en ese sentido que hay maneras de interpretar estos derechos, ¿no? Y el desarrollo de la interpretación que tiene un tratado de derechos humanos siempre va a estar ligado al desarrollo jurisprudencial que se alcance a nivel de los órganos de control de los tratados de derechos humanos. Catálogo mínimo exigible, podríamos decir que sí, porque el Estado siempre puede beneficiar más a su población, pero creo que no es el único elemento a considerar para decir que estamos ante un tratado de derechos humanos. Por eso yo les decía antes que el de entender al tratado de derechos humanos como un catálogo no necesariamente es cierto, ¿no? Por lo tanto, tampoco en esta subespecie de catálogo podríamos entender que es cierto. O sea, es posible sí decir que es un catálogo mínimo. En el caso de la Convención Americana, incluso hay un artículo que es el 29 que permite una interpretación más allá o más beneficiosa al individuo, ¿no? Si es que el derecho interno otorga más beneficios al individuo, pero no quisiera utilizar el de catálogo mínimo, porque muchas veces si utilizamos este tipo de nomenclaturas se puede llegar a la conclusión de que los tratados de derechos humanos deben ser cumplidos o aplicados solamente desde un punto de vista mínimo, cuando en realidad lo que se espera es que el Tratado de Derechos Humanos sea aplicado de la mayor dimensión posible, y siempre desde un punto de vista técnico. En todo caso, ¿ya? Y esto por lo tanto lo quisiera resaltar, el elemento principal para el derecho internacional de los derechos humanos y para los tratados de derechos humanos es siempre la protección de la dignidad del ser humano. Todo tratado de derechos humanos versa sobre la protección de la dignidad del ser humano. Sea un protocolo facultativo de comunicaciones individuales como el que mencionaba, ligado a la Convención sobre los Derechos del Niño, o sea también una convención como la Convención contra la Tortura. Todas estas convenciones, todos estos tratados son tratados de derechos humanos que van a tener como anclaje y como punto de partida la protección de la dignidad del ser humano. Este es otro de los elementos fundamentales, creo yo, para la explicación de un tratado de derechos humanos. ¿Ya? En conclusión, para este punto de la ponencia, las características de un tratado de derechos humanos son de carácter exclusivo para los tratados de derechos humanos, no necesariamente. Sin embargo, podemos decir que las consideraciones de los tratados de derechos humanos nos lleva a tener ciertas aristas a considerar. Y una de esas aristas, creo yo, particularísima de los tratados de derechos humanos, que puede verse sin obviar algunos desarrollos que se dan de manera jurisprudencial en otros tratados de otro tipo, pero que sí son importantes para el estudio de los tratados de derechos humanos, siempre va a ser el tema de la jurisprudencia.
Entonces, ustedes, por ejemplo, quieren interpretar la Convención Americana sobre Derechos Humanos, van a tener que acudir necesariamente ¿a qué? A la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque ese es el órgano de control. De la misma manera hay una cuasi jurisprudencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a la cual también se tendría que acudir. Entonces, esos dos órganos de control nos ofrecen la manera como los estados deberían interpretar su tratado. ¿Y por qué deberían o por qué deben? Porque los tratados deben ser cumplidos de buena fe. Y ese es un adagio del derecho internacional general, perteneciente a la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, que se encuentra en el principio del Pacta Sunt Servanda. Está localizado en el artículo 26 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. Todo tratado en vigor del cual se es parte debe ser cumplido, ¿no? Debe ser cumplido, es más de buena fe. Y el cumplimiento de buena fe, para el caso de los tratados de derechos humanos, supone que las obligaciones que se dan en el marco del Tratado de Derechos Humanos se deben cumplir no solamente desde la autointerpretación del Estado, o sea, de la self-interpretation por parte del Estado, sino desde la óptica interpretativa que tiene un tribunal que se encarga de supervisar ese cumplimiento del Tratado de Derechos Humanos o de un órgano de control en líneas generales. Bien, en este caso también, para esta diapositiva es importante aclarar que los órganos de control pueden ser jurisdiccionales y cuasi jurisdiccionales. Jurisdiccionales si son tribunales y emiten sentencias, y cuasi jurisdiccionales si emiten resoluciones que contienen finalmente recomendaciones. En cualquiera de los dos casos, el órgano de control aporta una visión de cómo se ha de aplicar el tratado, y esa visión de cómo se ha de aplicar el tratado toca de manera íntima la interpretación del tratado, y por lo tanto una aplicación de buena fe del tratado implica conocer y profundizar sobre la jurisprudencia del órgano de control que se encarga de vigilar el cumplimiento del tratado. Bueno, entonces, para de cierta manera también dar pase a las preguntas y todo ello, quisiera en este punto, ¿no?, de la explicación encontrar algunos de los elementos esenciales, ¿no?, de por qué es que estoy finalmente dando esta explicación. ¿Por qué los tratados, ¿no?, o por qué el derecho de los tratados es esencial para el desenvolvimiento del derecho internacional de los derechos humanos? En primer lugar, ¿no?, porque los tratados, o sea, sin los tratados no se podría haber alcanzado el derecho internacional de los derechos humanos. O sea, sería imposible un desarrollo consuetudinario del derecho internacional de los derechos humanos. Más bien, si hay un desarrollo consuetudinario del derecho internacional de los derechos humanos, se debe principalmente a el hecho que los tratados de derechos humanos que se estudian al día de hoy reflejan la costumbre internacional. ¿Ya? En este punto, entonces, el elemento de partida para comprender los tratados de derechos humanos, o para entender la importancia que tienen, es que sin los tratados, sin el derecho de los tratados, no habría habido un desarrollo del derecho internacional de los derechos humanos. Por eso es la importancia de, y al comienzo de la exposición lo decía, de la Carta de las Naciones Unidas, de los pactos gemelos y de otros instrumentos internacionales que han venido dándose a lo largo del tiempo. Y los tratados, por su carácter escrito, ofrecen seguridad jurídica. O sea, es un punto de partida consensual. Y es también el reflejo que el derecho internacional clásico, el derecho internacional manejado por los estados, no ha sido del todo erradicado. Porque esos tratados que brindan garantías de protección a los derechos humanos son también instrumentos de la voluntad de los estados. Por lo tanto, una visión idealista o humanicista del derecho internacional de los derechos humanos nos llevaría ampliamente a perder la visión o la óptica de que los estados finalmente han expresado a través de los tratados su voluntad y por lo tanto manejan el tema desde una serie de consideraciones consensuales. No todo lo que se quiere plantear a nivel de la vocación de protección del ser humano se encuentra en un tratado, pueden haber otros elementos adicionales, o si hay ciertos elementos que se han podido alcanzar, han sido
vistos desde un ángulo político. Un tratado en ese sentido no solamente es un instrumento jurídico, sino también es un instrumento político que refleja las diversas posturas de los estados. Los tratados, por lo tanto, por su carácter escrito, son garantía de los derechos humanos, porque sabemos ya a nivel de nuestra relación entre individuos que los tratados ofrecen un punto de partida para saber qué derecho le corresponde a cada quien. Para que esos derechos no sean vulnerados es preciso conocerlos, y el conocimiento se alcanza a través del lenguaje. Y los tratados son aquella fuente del derecho internacional que se maneja a través del lenguaje, a diferencia del derecho internacional consuetudinario y del derecho que surge a partir de los principios generales, ¿no? Entonces, es importante el tratado como fuente del derecho internacional para el derecho internacional de los derechos humanos, innegablemente por las características intrínsecas que tiene el tratado y por permitir la especificidad en el lenguaje. De modo tal que sin el tratado, sin el derecho de los tratados, no hubiese sido posible alcanzar todo el desarrollo que se ha logrado hasta el día de hoy. Sin tratados tampoco habrían habido órganos de control, y sin tratados no habría habido tampoco jurisprudencia internacional en la materia de derechos humanos. Además, ya desde un punto de vista de la aplicación, los tratados de derechos humanos son el elemento de partida de todo tipo de interpretación. O sea, esos tratados, ¿no?, como la Corte Interamericana ha dicho en el caso de la Asociación Nacional de Cesantes y Jubilados de la SUNAT versus el Perú, sentencia emitida en el año del 2019, el 21 de noviembre, que los tratados de derechos humanos son instrumentos vivos cuya interpretación tiene que acompañar la evolución de los tiempos y las condiciones de vidas actuales. Tal interpretación evolutiva es consecuente con las reglas generales de interpretación establecidas en el artículo 29 de la Convención Americana y en el artículo 31, Regla General de Interpretación de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. Entonces, si son considerados por la Corte Interamericana tan recientemente, y en otras sentencias también lo ha sido así, instrumentos vivos, es porque a pesar de ser textos escritos y a pesar de ofrecer una seguridad jurídica, la interpretación de los tribunales internacionales hace que estos instrumentos adquieran, y además de los tribunales internacionales, también los otros órganos de control, estos instrumentos adquieran vivacidad, dinamismo, y más bien la letra de estos instrumentos no viene a ser el punto final en torno a su desarrollo posterior, porque estos tratados van a verse muchas veces desafiados por las condiciones en las cuales nos desarrollamos. Imagínense, por ejemplo, todo el desarrollo y la exigencia que surge a partir de condiciones como el COVID. ¿Cómo interpretamos la Convención Americana sobre Derechos Humanos a partir de contextos como el COVID? Entonces, sí son un punto de partida, es un punto de partida sólido, pero es un punto de partida además que admite interpretación. Y la interpretación ha sido considerada por autores como Guggenheim como la llave del derecho internacional. Y por lo tanto, una interpretación evolutiva, una interpretación pro homine o pro persona, como ha sido utilizado por la doctrina nacional en esa terminología, es una interpretación que finalmente sirve al propósito de que el instrumento no se quede detenido en el tiempo, que la Convención Americana sobre Derechos Humanos se quede en 1969, sino que esa interpretación hace que se adapte año por año, temporada por temporada, a las exigencias de proteger a grupos en situación de vulnerabilidad. Hablamos entonces de una adaptabilidad del tratado. El tratado, pese a tener unas cláusulas que han sido establecidas y que muy difícilmente son modificables, y no porque no lo puedan ser, porque sí se pueden enmendar los tratados de derechos humanos, usualmente un tratado de derechos humanos no se enmienda, no se mantiene entonces en su texto. Son adaptables a diversas situaciones y esa adaptación se logra a partir de esos órganos de control. Entonces, los órganos de control basan su trabajo sobre el tratado, pero realizan también una labor de ajuste interpretativo constante, entendiendo siempre la letra del tratado y sacando de ello también diversos métodos de interpretación que han sido recogidos y estudiados profundamente por la doctrina a partir de la Regla General de Interpretación del artículo 31 de la Convención de Viena sobre el derecho a los tratados. Y por último, ya para poder cerrar esta exposición, los tratados son
al ser tratados multilaterales, son extensibles y son pensados para las diversas realidades. ¿Ya? Los estados son iguales jurídicamente en su soberanía, pero eso no quiere decir que sean distintos en términos de las realidades sociales a las cuales tengan que enfrentar. ¿No? No necesariamente todos los estados se encuentran en el mismo nivel de desarrollo económico-social, pero los tratados son exigibles para todos estos, ¿no? Y son exigibles considerando esas diversas circunstancias, y la negociación, fase primigenia de la celebración de un tratado multilateral, resulta ser el espacio más adecuado para que los estados que tienen diversos intereses puedan plasmarlos al momento de diseñar un tratado multilateral o un tratado de derechos humanos, valga el caso que estamos analizando. Entonces, para concluir, al menos esta parte de la exposición, igual permitir que hayan preguntas sobre la materia. Me gustaría, por lo tanto, cerrar esta ponencia nuevamente, ¿no? Agradeciendo al Círculo de Derechos Humanos y también por el gesto provocativo, creo yo, de plantear una clase de derecho de los tratados que yo no le he querido manejar, como les decía al comienzo, desde un punto de vista institucional, de revisar uno por uno los elementos del derecho de los tratados, sino arrojar y ofrecer también una visión transversal del derecho de los tratados, entendida ya desde la lógica de su importancia para con el universo del derecho internacional de los derechos humanos. Entonces, si existen preguntas, comentarios, yo estoy más que abierto para poder escucharles y poder también intercambiar algunos puntos de vista. Muchas gracias por la atención y espero no haberles cansado ni aburrido con esta explicación. Ya, esa es una pregunta muy, pero muy importante, creo yo, porque me permite aclarar varias cosas, ¿no? Sí, el acuerdo de Escazú ha sido todo un tema recientemente de debate. No voy a entrar en ese sentido a los pormenores del acuerdo de Escazú, creo que es algo que ya es bastante conocido por todos, pero sí responder directamente las preguntas que se formulan aquí. Cuando un Estado firma un tratado, ya la firma del tratado no compromete al Estado para que luego lo ratifique, ¿no? Hay en ese sentido dos pasos esenciales. Un paso que es la firma, ¿no? Y por la firma el Estado solo se obliga a una cosa, que es al comportamiento de abstención, a la obligación de no hacer, de no frustrar el objeto y fin del tratado. Y esto está regulado además en el artículo 18 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. La firma, entonces, no es igual a la manifestación de voluntad del tratado. Yo no, por firmar un tratado, entendido la firma como un paso previo a la ratificación, la firma solamente lo que compromete al Estado es en realizar comportamientos que no vayan en contra del objeto y fin del tratado. Pero el marco de la sustancia del Tratado de Derechos Humanos o del Acuerdo de Escazú no sería, por lo tanto, obligatorio desde la firma, sino que será obligatorio desde la ratificación, entendiendo la ratificación como el depósito del instrumento de ratificación y el cumplimiento de las condiciones establecidas en el tratado particular, porque cada tratado en ese sentido también se maneja desde diversos ángulos, ¿no? Cada tratado surge del consenso alcanzado por una serie de estados, y aquí hago cita del principio del lex consenso advenit vinculum. Cada tratado es fruto de un consenso que ha sido alcanzado por los estados. No existe, por lo tanto, una obligación jurídica de, habiendo firmado un tratado, ¿no? Luego tener que ratificarlo, ¿no? No existe una obligación jurídica. La Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados también es clara en ello, no establece una regla restrictiva en ese sentido, o que obligue a una de las algunos de los estados negociadores que ha firmado el tratado a que luego tenga que ratificarlo. Y por lo tanto,
si un Estado no está obligado a ratificar un tratado a pesar de haberlo negociado, ¿ya? Y por ello es importante, en todo caso, saber esto, que es una particular dimensión de la celebración de los tratados multilaterales. Si un tratado no decide formar parte, tiene en ese sentido la libertad, ¿no? Incluso habiendo firmado el tratado, de no ratificarlo después. O sea, no hay responsabilidad internacional, no hay un incumplimiento, alguna obligación internacional por el hecho de no ratificar habiendo firmado un tratado, sino que se manejan en términos totalmente separados. Uno firma el tratado y, claro, tiene la aptitud para luego ratificar el tratado, pero nada existe en el marco del derecho internacional que obligue que un Estado que habiendo firmado el tratado tenga luego que ratificarlo, salvo que el tratado establezca esa obligación. Difícilmente en el diseño de los tratados se establece una cláusula como la que estaríamos imaginando hipotéticamente. O sea, no hay un tratado multilateral que diga que firmas y luego ratificas, sino que siempre el Estado tiene una libertad intrínseca para poder decidirse que finalmente va a ratificar o no un tratado, ¿no? Habiendo incluso firmado el tratado. Las consecuencias, entonces, de la firma, como yo les decía, en el plano del derecho internacional, están dadas de la no frustración del objeto y fin del tratado. Pero esto debe ser distinguido del cumplimiento de las obligaciones internacionales que se encuentran en el marco del tratado. Y creo que ello se puede reflejar bastante bien con un ejemplo que también me gusta citar mucho cuando hablamos sobre ese tema de la firma, es el de los tratados de desarme. Si un Estado ha firmado un tratado de desarme, pero no es parte del tratado de desarme, la firma lo compromete a algo, que es no comportarse de manera tal que atente contra ese objeto que es el desarme. Entonces, si ustedes, por ejemplo, son ese Estado que ha firmado el tratado, evidentemente no se les podrá imputar responsabilidad internacional o que ustedes hayan cometido un hecho ilícito internacional por incumplir el tratado si es que aumentan su arsenal nuclear. Sin embargo, sí podrá haber responsabilidad internacional por el aumento de arsenal nuclear, porque la firma ya los compromete a que no hagan algo que luego les impida cumplir el tratado. Y el aumento de arsenal nuclear evidentemente va a atentar teleológicamente contra esa finalidad intrínseca que tiene el tratado. Y con ello, por lo tanto, estamos distinguiendo dos cosas, ¿no? Ese incumplimiento no es para con las obligaciones sustanciales del tratado, sino es para con el objeto y fin del tratado. Y por lo tanto, la firma genera ese compromiso, pero es un compromiso además medido temporalmente, porque puede ser que la firma se dé en el año de 1990 y hayan pasado 30 años. No durante todo ese periodo de 30 años va a estar el Estado comprometido a comportamientos de abstención, ¿ya? Sino que ello también es definido así por la Convención de Viena sobre Derechos de los Tratados. Pero en principio, cuando hablamos del artículo 18 de la no frustración del objeto y fin del tratado, estamos hablando principalmente de que existe un comportamiento de abstención, de no incrementar en el escenario de un tratado de desarme nuclear, no incrementar tu arsenal nuclear porque es un comportamiento totalmente incoherente, no solamente a la luz de ese momento, sino principalmente que cuando ya seas parte del tratado, y es que así decide serlo, porque existe totalmente una voluntad soberana y una libertad para ello, ya ingresando a la red convencional propiamente con tu manifestación de voluntad, pues no vas a poder cumplir con lo que en principio anticipabas de que ibas a ser parte, ¿no? Porque esa firma de cierta manera es un momento anticipatorio de ser parte del tratado, sin que ello lleve necesariamente a entender que el Estado se compromete, ¿no?, con la firma, ¿ya? Y por eso es que hay que distinguirlo, eso es un acto jurídico que no implica el compromiso de ratificar. El Estado siempre tiene la libertad de decidir si ratifica o no ratifica el tratado. Y ya visto desde el ángulo, nacional, ¿no? Se entiende pues que el Estado está compuesto por una serie de entidades públicas, ¿no? En esas entidades públicas, cada entidad pública pues se encarga de desarrollar un determinado ámbito competencial. Entonces, se entiende que esas diversas entidades públicas son finalmente órganos del Estado. Y el Estado, cuando firma un instrumento internacional o un tratado,
supuestamente tiene un consenso interno sobre las áreas que están involucradas directamente con ese tratado. Para alcanzar la firma, en ese sentido, lo que se explica es justamente ese comportamiento de no frustrar el objeto y fin. Ya, como les digo, no es igual a decir que ya todo el paquete normativo del tratado se aplica al Estado, sino que es un comportamiento anticipatorio destinado, ¿no?, a que cuando ya seas parte de ser esa tu voluntad, ¿no?, estar acto, tener la capacidad de poder aceptar ese paquete de obligaciones internacionales que se te va a aplicar. ¿Ya? Es una diferencia bastante sutil, pero importantísima al momento de distinguir las consecuencias jurídicas que derivan de la firma, ¿no? En cambio, cuando nosotros hablamos de la ratificación o de la adhesión, en el caso de la firma va posiblemente, como les digo, acompañada de la ratificación. No, en el caso de la adhesión va sola, porque se adhiere a aquellos estados que no han sido negociadores. En cambio, un estado que firma y que luego ratifica es un estado que ha negociado el texto, ¿no? Y en ese sentido, ya la Corte Interamericana, en el caso, en la opinión consultiva sobre condición jurídica y derechos de los migrantes indocumentados, ya opinión consultiva bastante añeja, bastante revisada en ese sentido, ha señalado que al ratificar o adherir a un tratado internacional, los estados manifiestan su compromiso de buena fe de garantizar y respetar los derechos en él reconocidos. Entonces, cuando se ratifica o cuando se adhiere el estado, ahí sí todas las obligaciones que están presentes en el texto son obligaciones vigentes para ese estado y por lo tanto cualquier comportamiento a partir de esa fecha de entrada en vigor para con el estado va a suponer, dado el incumplimiento, la configuración de responsabilidad internacional por la violación de alguna de las obligaciones que en ese tratado se establezcan. En cambio, cuando se habla de la firma, no se puede decir eso, no se puede afirmar que violó algún artículo en específico del tratado, sino más bien lo que hizo fue frustrar el objeto y fin si su comportamiento fue tal que no va a permitir luego el cumplimiento a cabalidad de esas obligaciones, porque además fíjense que la Corte Interamericana habla de un cumplimiento de buena fe correspondiéndose en ese sentido con el artículo 26 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados o el Pacta Sunt Servanda. Creo que aquí hay otra pregunta más también de Lorena. Dice si puede haber responsabilidad internacional solo con la adhesión. Como les digo, la ratificación y la adhesión se distinguen en que la ratificación la pueden hacer aquellos estados que han sido negociadores del texto del tratado. En cambio, los estados que no han negociado son aquellos que se adhieren al tratado. Esto entendido desde el punto de vista categórico, ¿ya? Porque pueden haber tratados que establezcan distinta regulación y una nomenclatura particular, pero los estados que depositan su instrumento de adhesión están reflejando que no han sido estados negociadores del texto del tratado. Y cuando uno se adhiere a un tratado, y asimismo cuando ratifica un tratado, Lorena, en cualquiera de los dos casos, sea que lo ratifiques o sea que te adhieras, estás manifestando tu consentimiento como Estado. Y al manifestar tu consentimiento y aplicada la cláusula de entrada en vigor para la ratificación o para la adhesión y entrada en vigor del tratado, ese tratado te va a ser exigible y va a ser un conjunto de obligaciones internacionales para el Estado que sea parte. O sea, tú alcanzas la categoría de ser Estado parte a través de la ratificación o a través de la adhesión. En otros tratados que no son explorados al menos aquí, como la sucesión, también hay una notificación de sucesión. Pero quedémonos en el caso de los tratados que se manejan desde la ratificación y la adhesión. La ratificación o la adhesión son actos jurídicos por los cuales el Estado se compromete al cumplimiento del tratado, ¿no? Y por lo tanto, en el caso de la adhesión, ya habría generación de obligaciones internacionales, y si se incumple va a haber responsabilidad internacional, la cual es manejada desde el proyecto de artículos sobre responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos y consagrada desde el año 2001 por el trabajo que realizó la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas sobre el particular. Bien, eso sería, salvo que haya alguna otra pregunta, que más que encantado de poder dialogar con ustedes. Sí,
de Alexander y de Joaquín. Voy a comenzar con Joaquín, que creo que lo escribió primero. Dice, los tratados de derecho internacional humanitario son exigibles a un grupo armado de carácter independentista en un estado de conflicto armado interno manifiesten su negativa a aplicarlos, aduciendo que ellos no lo firmaron y que por ende no los representa. Muy buena pregunta, excelente pregunta, ¿no? En principio, el Tratado de Derecho Internacional Humanitario se entiende que es aplicable a los que son partes en el conflicto armado, ¿no? Es decir, tanto en el marco de los conflictos armados internacionales como en los conflictos armados no internacionales. Cuando hablamos de los conflictos armados internacionales es muy fácil, porque estamos hablando de estados, principalmente conflictos interestatales de carácter armado, ¿no? Pero en el caso de los conflictos armados no internacionales, encontramos ahí un desafío particular porque estamos hablando de una temática que ha sido desarrollada bastante por la doctrina anglosajona, que es el tema de del non-state actors y el cumplimiento de obligaciones internacionales. El derecho internacional humanitario es también, al igual que el derecho internacional de los derechos humanos, una rama especializada del derecho internacional, pero cuya función es velar por la protección de la población civil, así como velar por el cumplimiento de los objetivos militares dentro de los límites de la proporcionalidad y de la precaución, cuando se trata de dos beligerantes que luchan entre sí para obtener una ventaja militar uno sobre el otro. Y se entiende efectivamente que estos estados, los estados en sí están obligados al cumplimiento de los convenios de Ginebra de 1949, que serían los tratados de derecho internacional en la materia, o de los protocolos adicionales en ese sentido, pero los grupos armados no estatales en principio también deberían verse involucrados, no tanto por el carácter de no ser parte de los convenios de Ginebra, sino por el hecho de que el derecho internacional consuetudinario también se regula en el marco de las normas consuetudinarias. Entonces, Joaquín, hay un desarrollo que te invitaría a revisar, no solamente desde el hecho de que esos grupos armados no estatales no son parte de los tratados de derecho internacional humanitario, sino verlo desde el ángulo del derecho internacional consuetudinario. Y para ello, el Comité Internacional de la Cruz Roja ha desarrollado ya desde hace una década, o no más de una década, las normas de derecho internacional humanitario, las normas consuetudinarias, en un listado que supuestamente debería ser cumplido. Y hay otro punto importante aquí, Joaquín, a considerar, que es un respaldo que surge desde el derecho penal internacional. Recordemos que aquellas violaciones graves que se dan y que están ligadas en el contexto de un conflicto armado constituyen crímenes de guerra, y en ese sentido hay un estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional que velaría por la protección de ciertos bienes jurídicos que son considerados valiosísimos para la comunidad internacional. Los crímenes de guerra atentan en ese sentido de manera multidireccional a varios de los derechos humanos y por lo tanto, si bien no podemos hablar desde una lógica de la subjetividad internacional de que los grupos armados no estatales son estados y por lo tanto no son partes de estos tratados, el derecho internacional consuetudinario sí los involucraría y el derecho penal internacional sería un arma efectiva desde un punto de vista jurídico para poder hacer justicia frente a este incumplimiento de las normas del derecho internacional humanitario. Alexander dice, tiene una pregunta, en los tratados de carácter universal, ¿qué sucede con los países que no son estados partes? Y ejecuta algunas acciones que van en contra del contenido de aquel tratado, más aún si es uno sobre derechos humanos. Podría ser ejemplo a nivel regional, Estados Unidos, con respecto a la Corte Interamericana. Voy a tratar de interpretar la pregunta que has hecho. No me resulta del todo clara, pero creo que te refieres a que, y creo que la puedo explicar además a partir de lo que se conoce como el efecto relativo de los tratados, ¿no? Los tratados de derechos humanos, como cualquier tratado, se mueven bajo la lógica del res inter alios acta, es decir, todo tratado vincula a aquellos que son partes, ¿no? Y aquellos que no lo son no están vinculados, no se encuentran obligados. Si hay un tratado universal del cual un Estado no es parte, entonces ese tratado no le sería aplicable, en principio. Pero, y aquí ya viene toda una explicación desde la lógica de la jurisprudencia internacional, existe un corpus juris internacional, que no solamente está compuesto por el derecho de los tratados, sino que también está compuesto por otros instrumentos internacionales de carácter de soft law, pero finalmente todos relacionados
y inmiscuidos entre sí. Por lo tanto, si un Estado no es parte de un tratado de derechos humanos y comete una violación de derechos humanos prohibida por ese tratado, en principio no podría ser condenable desde la óptica de ese tratado, porque no es parte, efecto relativo de los tratados, solamente son los que son partes se encuentran obligados a cumplir el contenido del tratado. Pacta sunt servanda, res inter alios acta, efecto relativo de los tratados. Pero habría que revisar en el caso concreto, Alexander, si es que la violación que ha cometido no es una que no solamente está amparada en el marco de ese Tratado de Derechos Humanos, sino que también refleja derecho internacional consuetudinario, o está en el plano de otra obligación internacional. Recordemos que las fuentes del derecho internacional no solamente se limitan a los tratados, sino que también abarcan otras fuentes del derecho internacional. ¿Ya? Los tratados cumplen un rol fundamental en el plano del derecho internacional, pero hay también actos unilaterales, hay costumbre internacional, hay principios generales del derecho, y habría que revisar el caso en concreto para ver si es que realmente, pese a no ser parte, la violación de derechos humanos que realiza está protegida no desde el ángulo del tratado, sino desde el ángulo del derecho internacional consuetudinario, que también es vinculante en el plano internacional. Entonces, esa sería mi respuesta. Ahora, tú mencionas también el caso de Estados Unidos. Efectivamente, Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos de América es un estado particularmente llamativo en la lógica que no es parte de la Convención Americana, pero sí es un estado que pertenece a la Organización de los Estados Americanos, ¿no? Entonces, ¿cómo se controla Estados Unidos si no es parte? Bueno, existe libertad, hay un jus tratatum, hay una libertad por parte, libertad soberana de ser finalmente parte o no de la Convención Americana, y también existe la libertad de declarar y reconocer la competencia contenciosa de la Corte Interamericana. Cualquiera de los dos casos está sujeto a la voluntad soberana, y Estados Unidos ha decidido no serlo. Sin embargo, la Convención Interamericana, en casos como el de Guantánamo, sí ha logrado emitir una serie de recomendaciones contra Estados Unidos frente a las violaciones producidas en el interior de esta cárcel de máxima seguridad. Y ello lo ha hecho en virtud de un instrumento y el desarrollo de una opinión consultiva sobre este instrumento, que es la Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre. En ese sentido, finalmente, al ser Estados Unidos miembro de la Organización de los Estados Americanos, sí se sujeta al control de la Comisión Interamericana, que es un órgano de esta organización internacional. Y por lo tanto, como órgano de la organización internacional, podría vigilar y fiscalizar. A pesar de no ser sentencias, esas recomendaciones pueden tener un efecto en la reputación importantes en el seno de la sociedad internacional. No todo se reduce a sanciones. En el derecho internacional muchas veces se manejan efectos indirectos, pero que pueden tener consecuencias valiosas a fin de lograr la protección del ser humano. Creo que Alexander quieres intervenir. Creo que hay toda libertad también para intervenir, así que más que encantado. Gracias, profesor. En la primera pregunta iba referido en un caso, por ejemplo, de los estados de Medio Oriente que mutilan genitales a mujeres, en este caso que va en contra de derechos humanos, profesor. Desde esa perspectiva, ¿podrían responder a la primera pregunta, por favor? Y bueno, es un tema, el tema de la ablación es un tema bastante delicado, creo yo, y además, desde el punto de vista de lo que tú lo planteas, pues es llamativo, ¿no? Es bastante fuerte el contenido de este tipo de violación de derechos humanos, y por lo tanto también genera una serie de problemas, ¿no? Desde el punto de vista de que hay estados que no son parte de repente de alguno de los tratados de derechos humanos que hemos estado examinando. ¿Ya? Pero yo creo que una respuesta sólida sobre lo que tú mencionas tendría que suponer, pues, el análisis correspondiente de la situación específica de alguno de esos estados del Medio Oriente, ¿no? Y creo yo que en ese sentido el alcance que yo les puedo brindar en esta oportunidad es un alcance general, y lo que he dicho antes, ¿no? Que es relativo a la aplicación del derecho internacional consuetudinario, creo que sí se extendería, porque la ablación, ¿no? Puede ser también
manejada desde la lógica no solamente del derecho internacional de los derechos humanos como una violación perpetuada por algunos de los estados que tú mencionas, sino también desde la lógica de lo que se da en el marco del derecho penal internacional. Habría que ver, por ejemplo, si se ha producido en un contexto de violencia grave y sistemática y por lo tanto engarza, ¿no?, en el concepto de crimen de lesa humanidad, o si se ha producido en el contexto del conflicto armado. O sea, lo que quiero que vean, y esto ya yo no lo he dicho en primer lugar, lo ha dicho un juez tan importante a nivel de la Corte Interamericana en su momento y ahora a nivel de la Corte Internacional de Justicia como el juez Cansado Trindade, que el tema de las violaciones de derechos humanos deben ser vistas no solamente desde la rama del derecho internacional de los derechos humanos, sino también complementariamente con otras ramas que también están destinadas a la protección del individuo, como puede ser, por ejemplo, el derecho penal internacional, el derecho internacional de los refugiados, etc. Entonces, yo brindarte una opinión cerrada o ya definitiva sobre lo que tú planteas, creo que no sería adecuado en esta oportunidad, pero sí lo que podrías hacer, creo yo, es, bueno, seguir profundizando sobre el punto que acabas de mencionar. Igualmente es un punto, creo yo, que genera bastante escándalo, que evidentemente llama a la conciencia de la comunidad internacional y de cualquiera de nosotros, pero que lo que se ofrecería, al menos desde el marco del derecho internacional de los derechos humanos, es revisar la regulación, ¿no?, correspondiente tanto del derecho penal internacional, así como también del derecho internacional consuetudinario, y ver la extensión consuetudinaria